¿Alguna vez te has sentido indigno, pero aún así llamado por Dios? Prepárate para escuchar una historia que puede tocar tu alma, la vida de un hombre común, lleno de errores, pero transformado por la gracia. Si este mensaje te toca el corazón, demuestra tu amor por Dios. Deja tu like, comenta amén aquí abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Y por favor, suscríbete al canal para ayudarnos a alcanzar la meta de los 1000 suscriptores. Tu apoyo hace toda la diferencia. Simón era un hombre marcado por la sal del mar y por las decepciones de la rutina. El olor a pescado impregnaba su ropa, incluso cuando intentaba alejarse de la playa. Pescador desde niño, conocía los caprichos del lago como quien conoce las arrugas de su propio padre. Vivía en Betsaida, en una época en que la opresión romana se sentía hasta en el precio del pan. Su casa era sencilla, pero su espíritu inquieto. Dormía poco, siempre con los oídos atentos a susurros sobre un Mesías, aunque en el fondo no creyera que ese tipo de esperanza fuera para alguien como él. La única fe que realmente practicaba era la de lanzar las redes día tras día y esperar que algo ocurriera, hasta que, una mañana como cualquier otra, su hermano Andrés regresó distinto. Sus ojos cargaban algo extraño, algo entre urgencia y certeza. «Hemos encontrado al Cordero de Dios», dijo. Simón simplemente lo siguió, escéptico, con las manos aún húmedas del trabajo. Cuando los ojos del Nazareno se encontraron con los suyos, hubo silencio. No fue solo la mirada, fue como si el tiempo dentro de sí se detuviera. «Tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas». No era una sugerencia, era una sentencia, y aunque él no lo comprendiera, algo en su interior supo, nada volvería a ser igual. El cambio, sin embargo, no llegó con una explosión, sino con la delicadeza de un llamado que se impone poco a poco hasta volverse inevitable. Cierta noche, después de un esfuerzo inútil en el agua, Pedro y sus compañeros lavaban las redes con el cuerpo cansado y la mente pensando ya cómo explicar otra pesca vacía. Fue entonces cuando Jesús se acercó y pidió que la barca se apartara de la orilla. Pedro, sin mucho ánimo, cedió. La multitud escuchaba al maestro, pero Pedro solo remendaba sus redes con rabia contenida, hasta que Jesús se volvió hacia él y dijo: «Lanza las redes otra vez». Aquello sonó a provocación, pero algo en la voz de Jesús desarmaba cualquier argumento. Pedro lanzó, y entonces las cuerdas se tensaron, la barca crujió, los ojos se abrieron de par en par. Peces, tantos que apenas podían arrastrarlos. Lo imposible se había manifestado en lo cotidiano. Preso de un terror sagrado, Pedro cayó de rodillas entre las escamas y el agua. «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». No sabía explicar, pero había algo en Jesús que exponía cada rincón oscuro dentro de él. Sin embargo, Jesús no se apartó. Solo dijo, con ternura firme: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Y allí, en la embarcación que un día simbolizó su sustento, Pedro lo dejó todo. No por valentía, sino por una extraña certeza que ardía en su pecho, como quien sabe que acaba de nacer de nuevo. Seguir a Jesús era como vivir dentro de una historia que nadie había escrito antes. Pedro descubría día tras día que su viejo yo seguía existiendo. Dudaba, se irritaba, juzgaba, pero algo nuevo crecía por dentro. Una madrugada, en medio de una tempestad sobre el mar, la barca parecía a punto de volcar. Los vientos aullaban y los discípulos se gritaban unos a otros cuando vieron la silueta de alguien caminando sobre las aguas. Todos se encogieron de miedo, pero Pedro, entre el pavor y la esperanza, se atrevió a gritar: «Si eres tú, mándame ir». El silencio se quebró solo con una palabra: «Ven». Y Pedro fue. El primer paso fue firme, el segundo también,
Pero al sentir la fuerza del viento y ver el movimiento de las olas, el miedo lo devoró. Empezó a hundirse, el frío le subió por el cuerpo, el pánico lo envolvió. «Señor, sálvame», gritó, e inmediatamente la mano de Jesús lo sostuvo. Era cálida, firme, más real que todo. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», dijo el maestro, mirándolo con ojos que parecían ver hasta el alma. De vuelta en la barca, Pedro temblaba, no solo de frío, sino por haber comprendido que la fe es frágil cuando se apoya solo en los ojos. Aquella noche durmió poco. Se sentía dividido entre la vergüenza y la gratitud por no haber sido dejado a la deriva. Pero fue en Cesarea de Filipo donde Pedro experimentó un tipo diferente de confrontación, no con el mar, sino con su propia confesión. Jesús había preguntado quién decía la gente que él era. Unos decían Elías, otros un profeta, pero luego su mirada se clavó en Pedro. «¿Y vosotros, quién decís que soy?». Hubo un silencio. Pedro, tomado por una certeza que ni él sabía de dónde venía, respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Habló sin pensar, pero con el corazón lleno, y lo que Jesús dijo después lo cambió todo. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Pedro sintió que el suelo se movía. Era como si todo el peso del cielo y la tierra descansara sobre sus hombros. No sabía qué significaba aquello, no de verdad, pero sintió el peso de la eternidad posarse sobre él. Y aún sin entender, supo que estaba siendo marcado para algo que exigiría más que valentía. Exigiría entrega total. Y esa entrega, él todavía no lo sabía, pasaría por el desierto del fracaso. Ni siquiera los días más extraordinarios al lado de Jesús prepararon a Pedro para lo que vería en aquel monte. Subieron solo él, Santiago y Juan. Era un atardecer corriente hasta que el cielo pareció cambiar de textura. La luz alrededor de Jesús se intensificó de tal manera que sus ojos ya no podían mirarlo de frente. Su rostro brillaba como el sol, y sus ropas se volvieron tan blancas que parecían hechas de relámpagos. Entonces aparecieron dos figuras que pronto reconocieron como Moisés y Elías. Pedro sintió el corazón dispararse en el pecho. Estaba ante la gloria de Dios, y su primer impulso fue tratar de controlar aquello, construir tiendas para fijar esa santidad allí, de algún modo. «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas». Pero su voz se apagó ante el sonido de una nube densa que los envolvió y una voz que resonó desde ella: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A él oíd». Pedro cayó rostro en tierra, envuelto en un temor tan puro que apenas podía respirar. Aquella visión lo persiguió durante muchos años. Una imagen que no cabía en palabras, pero que dejó una marca eterna en su alma. Por primera vez entendió que Jesús era más que un maestro, era el mismo cielo entre ellos. A pesar de todo, Pedro seguía siendo humano. Continuaba impetuoso, falible y a veces ciego en su celo. Jesús había sanado a la suegra de Pedro una tarde cualquiera. Ella ardía en fiebre y Pedro se sentía impotente. Bastó que Jesús tomara su mano para que la fiebre desapareciera como si nunca hubiese existido. La mujer se levantó de inmediato y comenzó a servirles. Pedro guardó silencio, observando, intentando entender cómo alguien podía transformar realidades con un simple toque. No entendía, pero sentía. Cada milagro era como un golpe en el pecho, como si algo dentro le dijera: «Estás ante algo que el mundo no puede contener». Y en el fondo, eso lo asustaba, porque por más que confiara en Jesús, Pedro sabía que sus propias emociones eran volátiles. Su amor era sincero, pero también inestable, como cuando juró a Jesús durante la última cena que jamás lo abandonaría. «Aunque todos te abandonen, yo nunca».
Sus ojos estaban llenos de convicción, pero Jesús los atravesó con tristeza. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y fue exactamente así. Aquella madrugada helada, tras el arresto de Jesús, Pedro lo siguió de lejos. El olor a carbón ardiendo, los murmullos tensos del patio, las miradas recelosas de los siervos. Alguien lo reconoció. Tú estabas con él. Pedro sintió que la sangre se le helaba. No conozco a ese hombre. La mentira salió fácil, rápida, como un reflejo de autopreservación. Fue confrontado 2 veces más, y 2 veces más negó. A la tercera, oyó cantar al gallo. Y en ese instante, los ojos de Jesús, al otro lado del patio, se encontraron con los suyos. Pedro sintió las entrañas revolverse. Salió corriendo, tropezando con sus propios pies. Lloró como nunca había llorado. Aquella noche no era la roca, era polvo, era fallo. Era solo un hombre pequeño que había traicionado lo único que sabía que era verdadero. La vergüenza lo acompañó durante días. El recuerdo de esos ojos lo atormentaba. No sabía si sería perdonado. En realidad, no creía merecerlo, pero el resucitado lo buscó. No en público, no ante los demás, sino a la orilla del mismo mar donde todo había comenzado. Era una mañana silenciosa. Pedro había vuelto a pescar, quizá por arrepentimiento, quizá por no saber qué más hacer. Entonces, una voz en la playa: «Echad la red a la derecha de la barca». Su corazón se aceleró. Era la misma escena, como un eco del primer llamado. Cuando regresaron a la orilla, vieron que era Jesús. Se sentaron alrededor del fuego y comieron en silencio. Después Jesús lo miró, la misma mirada de siempre, firme y llena de ternura. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro respondió con lo poco que aún le quedaba dentro: «Señor, tú sabes que te amo». La pregunta vino 3 veces, como un reflejo de sus 3 negaciones. Cada vez una capa de dolor se desprendía. «Apacienta mis ovejas», dijo Jesús. Pedro no lo entendió todo, pero algo fue restaurado allí. No era digno, pero fue llamado de todos modos. No era perfecto, pero era amado. Y por primera vez desde la negación, sintió paz. Aquel encuentro a la orilla del mar transformó algo en el interior de Pedro. No era solo que la culpa había sido lavada, sino que una nueva convicción reemplazaba la vergüenza. Cuando el Espíritu Santo descendió como un viento impetuoso en el cenáculo, Pedro sintió su corazón encenderse. Su lengua, que antes tropezaba entre promesas y negaciones, ahora ardía en verdad. Se levantó ante una multitud atónita y habló con una autoridad que no provenía de él mismo. Sus palabras no estaban preparadas, pero fluían con una claridad sobrenatural. «A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Era como si toda la historia que había vivido, caídas, milagros, lágrimas y pesca, convergiera en ese momento. Unas 3000 personas fueron tocadas y bautizadas. Pedro ya no era solo el pescador obstinado de Galilea. Era ahora la voz de la iglesia naciente, el eco de la promesa de Cristo hecho carne y hueso, caminando entre los hombres con valentía y gracia. Pero la vida en el Espíritu también trajo peligros. Pedro y Juan, yendo al templo como de costumbre, encontraron a un hombre paralítico que mendigaba desde que tenía memoria. Él pidió limosna, pero recibió algo que jamás había soñado. Pedro lo miró a los ojos y dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda». Al tomar la mano del hombre, Pedro sintió algo que lo atravesó, como si ya no fuera él quien tocaba, sino el propio cielo. Los huesos del lisiado vibraron, sus pies cobraron fuerza y se levantó danzando, alabando a Dios. Todo el atrio se agitó, y de nuevo Pedro se vio explicando lo inexplicable, que aquel hombre caminaba gracias al nombre. Vilta
Mismo nombre que lo salvó en el mar, lo confrontó en el patio y lo perdonó en la playa. Ahora ese nombre fluía de él como un río, y eso empezaba a incomodar a mucha gente. Con el crecimiento de la iglesia, surgieron conflictos. Una pareja, Ananías y Zafira, mintió sobre el valor de una propiedad vendida. Era una donación, pero quisieron parecer más generosos de lo que realmente fueron. Cuando Pedro los confrontó, su voz era firme, pero su corazón estaba encogido. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Apenas terminó la frase, Ananías cayó muerto. Más tarde lo mismo sucedió con Zafira. No hubo gritos ni teatralidad, solo la muerte súbita y un silencio pesado. Pedro no sintió orgullo ni satisfacción, sintió temor. Sintió el peso de estar tratando con lo sagrado, con algo que superaba su comprensión. La iglesia entera tembló, y aún así, la gente sacaba a los enfermos a las calles, esperando que, al menos, la sombra de Pedro los tocara. Era una mezcla de fe, desesperada y reverencia temerosa. Pedro veía milagros suceder sin siquiera extender la mano, pero cada curación venía acompañada de un temor creciente. ¿Qué, en definitiva, estaba haciendo el Espíritu Santo con él? En Jope, Pedro fue llamado con urgencia. Una discípula llamada Tabita había muerto. Las viudas lloraban, mostrando las túnicas que ella cosía. El ambiente era de luto, pero también de expectativa. Pedro subió al cuarto donde yacía el cuerpo. Estaba solo frente a la muerte. Se arrodilló. No gritó, solo oró, y en un impulso que ni él comprendió, se volvió hacia el cuerpo y dijo, «Tabita, levántate». El aire pareció condensarse. El silencio se quebró con el sonido más improbable. Una respiración. Sus ojos se abrieron. Pedro no supo qué pensar. La mujer se sentó, y él la ayudó a levantarse como quien ayuda a alguien a salir de un sueño profundo. Al bajar las escaleras, con ella viva a su lado, el llanto se transformó en gritos de júbilo. Más personas creyeron, pero Pedro, en el fondo, solo caminaba maravillado. Sabía que no era él, nunca lo fue, era Cristo, viviendo a través de alguien que un día pidió que lo dejaran en paz en su barca. En otra ciudad, Pedro encontró a un hombre llamado Eneas. Llevaba 8 años postrado, paralizado, inmóvil como una piedra olvidada en un rincón de la vida. Cuando Pedro entró en aquella habitación sofocante, escuchó poco y habló menos. La mirada del enfermo estaba cansada, ya sin fe, pero algo en su silencio clamaba por misericordia. Pedro se acercó, se arrodilló junto a la cama y dijo con una simplicidad desconcertante, «Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu lecho». El hombre no dudó. No hubo temblores, gritos ni luces, solo el sonido seco del colchón cuando lo empujó para sentarse. Luego posó los pies en el suelo, como si todo su cuerpo aprendiera de nuevo a obedecer. Pedro se levantó con él. Afuera, el murmullo se convirtió en clamor. Muchos se convirtieron solo al oír lo sucedido, pero Pedro caminaba como quien carga un secreto. Él mismo se sorprendía de lo que Dios hacía a través de él. Era como vivir siempre en el límite entre lo natural y lo imposible. Y fue en esa frontera tenue donde Pedro enfrentó uno de los momentos más delicados de su liderazgo. Se convocó el Concilio de Jerusalén. Los líderes de la fe estaban divididos. Algunos querían imponer la ley de Moisés a los gentiles convertidos, exigiendo circuncisión y ritos antiguos. Pero Pedro ya había visto con sus propios ojos la gracia atravesar barreras que antes parecían infranqueables. Recordaba a Cornelio, el centurión romano, y cómo el Espíritu Santo descendió sobre él y su casa como había descendido sobre los judíos en Pentecostés. Era innegable. Dios no hace acepción de personas. Entonces se levantó en medio del debate. La sala estaba llena, el ambiente tenso. Su voz resonó con autoridad y humildad.
¿Por qué tentáis a Dios imponiendo un yugo que ni nuestros padres pudieron soportar? Creemos que somos salvos. Por la gracia del Señor Jesús, igual que ellos, hubo silencio, un silencio cargado de decisión. Allí, Pedro no solo defendió a los gentiles, defendió la libertad de la fe, y en ese instante supo que la iglesia sería más grande que cualquier tradición. Con el tiempo, Pedro partió en misión más allá de los muros de Jerusalén. Visitó Antioquía, donde llegó a enfrentarse al apóstol Pablo en una discusión franca sobre hipocresía entre los judíos. Fue a Corinto, donde la iglesia era fervorosa, pero dividida. Y por último llegó a Roma, corazón del imperio, donde el nombre de Jesús era una amenaza y la fe era contrabando de esperanza. Allí, entre callejones peligrosos y reuniones secretas, Pedro pastoreaba con valentía. No había púlpito ni seguridad, solo la urgencia de anunciar una verdad que podía costar la vida. Escribió 2 cartas que recorrían las comunidades como cuchillas y bálsamos al mismo tiempo. En ellas exhortaba a los hermanos a la santidad, a la perseverancia en medio de las aflicciones y a la vigilancia contra los falsos maestros. «Sed santos en toda vuestra manera de vivir», escribió con lágrimas, recordando las veces que él mismo falló. Era demasiado sincero para fingir que la fe no duele, pero demasiado creyente para negar que ella cura. Estas cartas se convirtieron en consuelo para muchos y para él un desahogo silencioso. En sus escritos, Pedro hablaba de esperanza viva, de sufrimiento que purifica, de un Dios que vela por su pueblo incluso en el fuego de la persecución. No escribía desde arriba hacia abajo, sino desde dentro hacia afuera, como quien conoció la vergüenza y la gracia en la misma noche. En su segunda carta, advirtió sobre los falsos maestros con palabras firmes, pero llenas de temor. Sabía que los lobos a veces visten mantos de oveja. Recordó la promesa del regreso de Cristo con un fervor que hacía arder los ojos de sus lectores. Era como si Pedro estuviera diciendo: «Lo vi transfigurado, lo vi resucitado, y Él volverá». Y aún frente a la prisión, ya viejo y marcado por los años, su fe no desfalleció. Al enterarse de que sería crucificado, pidió un último favor: que lo colocaran cabeza abajo. «No soy digno de morir como mi Señor». Y así fue. El suelo de Roma recibió su sangre, pero el cielo recibió su alma. La muerte de Pedro no fue el final, sino el punto en que su vida empezó a resonar aún más profundamente entre los creyentes. La sangre derramada en Roma se volvió semilla silenciosa entre las piedras del imperio. Sus escritos siguieron circulando por manos temblorosas de cristianos escondidos en catacumbas, leídos a la luz de lámparas, memorizados por corazones hambrientos de dirección y valentía. Aquella roca, que un día fue solo un hombre impulsivo, pescador falible, discípulo temeroso, ahora sostenía, incluso en ausencia, la estructura espiritual de una iglesia que enfrentaba al mundo con la mirada fija en el cielo. Muchos que nunca lo conocieron sentían que lo conocían por las palabras que dejó, y en ellas había algo que no moría, había llama, había peso, había testimonio. Pedro se convirtió, sin quererlo, en lo que Jesús había dicho desde el principio: una piedra viva sobre la cual algo eterno sería levantado. Pero quizá lo más notable de Pedro no fueron las predicaciones en lenguas, los milagros o las multitudes convertidas. Fue el proceso, la transformación que comenzó en una barca vacía y terminó en un cruce de madera y gloria. En cada caída halló gracia, en cada duda recibió respuesta, en cada silencio de Dios aprendió a esperar. Comprendió que ser roca no es ser inquebrantable, sino ser moldeado, pulido, hasta que cada grieta revele la luz que hay dentro. Esa honestidad hacía que sus palabras cortaran y sanaran al mismo tiempo. Pedro nunca intentó ocultar quién fue.
Tal vez por eso tantos se ven aún en él, un hombre real, hecho de miedo y valentía, de preguntas y fe, un hombre que se atrevió a seguir una voz sin saber a dónde lo llevaría. Pedro también llevaba en sí una especie de memoria de lo invisible. Hasta sus últimos días recordaba con claridad los ojos de Jesús, aquellos ojos que lo miraron después de la negación, no con ira, sino con un amor devastador. Siempre que hablaba del perdón, parecía hablar desde allí, desde ese momento en que su corazón se rompió para siempre. Nunca más fue el mismo, nunca más quiso serlo. Por eso, cuando exhortaba a otros a soportar sufrimientos, no era teoría, era memoria viva. Y cuando escribía sobre esperanza, era porque él mismo había sido sostenido por ella en la noche más oscura del alma. La fe probada es más preciosa que el oro, escribió, y lo sabía porque fue probado como pocos. Hoy muchos intentan explicar quién fue Pedro, apóstol, mártir, líder, pero el cielo lo conoce por algo más íntimo. Fue amigo, amigo de Jesús, no en un sentido superficial, sino como solo puede serlo quien fue confrontado, corregido, restaurado y vuelto a confiar. Jesús lo vio tal como era, y aún así lo llamó, aún así lo amó, aún así lo usó. Pedro no dejó un legado de perfección, sino de fe vivida en medio del caos. Y eso, más que cualquier milagro, modeló generaciones. Porque todos, de algún modo, somos Pedro. Y todos, como él, necesitamos esa voz que dice, apacienta mis ovejas. El legado de Pedro, entonces, no está ligado a piedras, reliquias o monumentos. Está en el valor de continuar incluso después de fallar. Está en la disposición de volver al mar, aún después de la vergüenza. Está en la capacidad de escuchar la misma voz, cada día, llamando con el mismo amor de ayer. Sígueme. Pedro siguió, cayó, se levantó, lloró, predicó, sanó, enseñó y fue crucificado. Pero sobre todo, amó, y amó hasta el final. No porque fuera fuerte, sino porque fue alcanzado por la gracia. Una gracia que lo transformó de Simón en Pedro, de pescador en pastor, de traidor en mártir, de hombre común en piedra viva. En una era en que tantos buscan éxito inmediato y una fe sin fricción, la historia de Pedro nos desafía. Nos invita a entender que el verdadero discipulado no es una línea recta, sino un camino marcado por tropiezos, reencuentros y fuego refinador. Pedro vivió cada etapa con el corazón expuesto, como quien no tiene nada que esconder. Tal vez por eso su vida sigue hablando tan alto. Porque, en el fondo, todos necesitamos creer que incluso cuando nos hundimos, la mano todavía nos alcanza. Y aunque neguemos, la voz todavía nos llama. Y cuando todo parece perdido, la mirada de Jesús todavía nos ve. Si esta historia habló contigo, no la guardes solo para ti. Demuestra que todavía hay corazones firmes en la fe. Comenta amén. Compártela con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y con tu ayuda lo lograremos. Que Dios te bendiga y gracias por caminar con nosotros en esta jornada de fe.